Nunca imaginé que a mis 52 años mi vida tranquila y bien estructurada se vería sacudida de una manera tan drástica. Siempre creí que mi existencia estaría marcada por la madurez, el equilibrio y la rutina que acompañan a la experiencia de los años. Pero esa seguridad se tambaleó cuando un estudiante entró en mi vida con una intensidad que no había conocido antes. Me llamo Mariana, soy profesora en una institución de prestigio en Medellín. Siempre fui una mujer reservada, conocida por mi disciplina y por el respeto que inspiraba entre mis colegas y estudiantes. Mi apariencia refleja un cuidado que no es producto de la vanidad, sino del placer de sentirme bien conmigo misma. Gafas que acentúan mis ojos oscuros, ropa que define mi figura de manera elegante y un cabello castaño siempre impecable. Esa mezcla de discreción y atractivo nunca buscado me acompañó, hasta que todo cambió con la llegada de Santiago. Santiago había cumplido recientemente los 19 años, pero lo conocía desde niño. Su madre había sido mi vecina durante muchos años, y lo recordaba como un pequeño inquieto. Nunca imaginé que aquel niño crecería hasta convertirse en un joven que desataría emociones en mí que creía haber dejado atrás. Desde el primer día de clases, Santiago mostró una actitud distinta. Sus comentarios en clase eran incisivos, llenos de una insinuación que, aunque sutil, calaba profundo. Había algo en su mirada, en cómo sus ojos se quedaban fijos en los míos un segundo más de lo necesario. Un día, durante una discusión sobre literatura, rompió el tema con una pregunta que me dejó sin palabras. Profesora, ¿usted siempre ha vivido sola? Intenté redirigir la conversación al texto que discutíamos, pero su tono y su mirada me dejaron intranquila. Esa noche, mientras revisaba trabajos, su voz y su pregunta resonaban en mi mente. Sin querer, Santiago se había convertido en un pensamiento recurrente, algo que no podía ignorar. La situación se complicó cuando empezaron a aparecer mensajes anónimos. Al principio eran crípticos, frases ambiguas como "la verdad siempre encuentra su camino", pero pronto se volvieron más personales, como si alguien conociera mis pensamientos más profundos. Una noche, al llegar a casa, encontré una nota pegada en mi puerta que decía: "Nos vemos mañana en clase". Sabía que era él. Santiago tenía una forma de estar presente incluso cuando no estaba cerca. Aunque debería haber sentido miedo, también me invadió una sensación de anticipación que no podía explicar. Una tarde, al terminar las clases, Santiago se quedó rezagado mientras los demás estudiantes salían. Se acercó a mi escritorio y con una calma desconcertante dijo: "Solo quería que supiera que no está sola en esto". Antes de que pudiera responder, salió del salón, dejándome inmóvil y con el corazón latiendo a un ritmo incontrolable. Desde ese momento su presencia se volvió abrumadora. Sus miradas, sus comentarios, todo parecía diseñado para desestabilizarme, y funcionaba. Me encontré pensando en él de maneras que no quería admitir. Un viernes por la noche, después de un largo día de clases y reuniones, regresé al instituto para recoger unos documentos importantes que había olvidado. El edificio estaba en silencio, iluminado solo por la luz tenue de las farolas exteriores. Mientras caminaba hacia el aula lo vi. Santiago estaba allí, apoyado con desparpajo contra su moto, la chaqueta de cuero ligera sobre sus hombros y esa sonrisa que lograba desarmarme con tan solo un vistazo. Había algo en su postura, en la forma en que me observaba, que me hizo dudar de mi capacidad para mantener la compostura. "No deberías estar aquí", le dije intentando sonar firme, pero mi voz traicionó un leve temblor. Se acercó con paso seguro, sus ojos fijos en los míos como si pudiera leer todo lo que intentaba ocultar. Antes de que pudiera detenerlo o siquiera pensar en las palabras adecuadas, su rostro estaba junto al mío, y de repente sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso que rompía cualquier barrera, que derribaba todo el autocontrol que había construido. Nos dirigimos sin palabras a un aula vacía, un espacio que había sido testigo de tantas lecciones formales y que ahora se convertía en el escenario de un torrente de emociones desbordadas. En la penumbra de aquel lugar, el miedo y la culpa se mezclaban con un deseo que nunca había conocido. Cada caricia, cada susurro, llevaba consigo una sensación de libertad que me sobrecogía. Fue un instante fuera del tiempo, un momento suspendido en el que todo lo que existía era él y la intensidad de lo que compartíamos. Sin embargo, cuando la realidad finalmente me alcanzó, no pude evitar sentir el peso de las decisiones que había tomado y las consecuencias que podrían seguir. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1 para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. En los días siguientes, nuestras interacciones alcanzaron una intensidad que rozaba lo incontrolable. Los encuentros clandestinos eran como un fuego que no podía apagar.
Cada instante juntos estaba cargado de una energía desbordante, pero también de una culpa que comenzaba a pesarme más de lo que quería admitir. Había algo liberador en esos momentos robados, pero también una sombra que me recordaba las consecuencias de cruzar límites que nunca había imaginado. Para empeorar la situación, mis emociones se descontrolaron al notar cómo Santiago empezaba a relacionarse de manera cercana con Valeria, una estudiante joven, carismática y con una belleza natural que la hacía destacar entre sus compañeras. La forma en que ella lo miraba, siempre con una sonrisa cómplice, y cómo él respondía con esa actitud desenfadada que tanto me atraía, comenzaron a despertarme sentimientos que no podía justificar. Un día, mientras me dirigía a la sala de profesores, los vi juntos en la cafetería. Ella estaba sentada a su lado, inclinándose hacia él mientras compartían una conversación animada. La risa de Valeria resonaba en el ambiente y cada vez que ella colocaba una mano en su brazo, sentía una punzada de celos que me atravesaba como un dardo. Traté de apartar la vista, pero mis ojos se quedaban atrapados en la escena, incapaces de ignorar la cercanía entre ellos. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme así? Me repetía una y otra vez esta pregunta, intentando racionalizar mis emociones, pero el desasosiego persistía. Esa noche, al llegar a casa, las imágenes de su risa y cómo se inclinaba hacia él no me dejaron dormir. Las emociones me consumían y aunque intentaba convencerme de que no significaba nada, la realidad era que Santiago había despertado algo en mí que no podía controlar. Una noche, mientras revisaba trabajos en la tranquilidad de mi sala, recibí un mensaje inesperado. La notificación iluminó la pantalla de mi teléfono con una dirección y una instrucción breve pero contundente. Ven sola. Mi corazón dio un vuelco. Una mezcla de intriga y temor comenzó a instalarse en mi pecho. Contra toda lógica decidí acudir. Algo dentro de mí necesitaba respuestas. Al llegar al lugar, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, el aire se sentía denso, cargado de una tensión palpable. Subí las escaleras de manera titubeante, cada crujido del suelo de madera aumentaba mi ansiedad. Finalmente llegué a una habitación del segundo piso, la puerta estaba entreabierta y al empujarla, mi vista se encontró con una escena que me dejó sin aliento. Santiago y Valeria estaban allí, sus cuerpos demasiado cerca, sus miradas cómplices y sus sonrisas cargadas de una intención que no podía malinterpretar. Mariana, ¿te sorprende vernos aquí? Zrenia, dijo Santiago con una frialdad que me heló hasta los huesos. No entendía qué estaba ocurriendo, pero la incomodidad en mi pecho era insoportable. Luego vino la revelación que me destrozó. Todo esto fue un juego. Queríamos ver cuán lejos llegarías. La traición fue como un golpe inesperado que me dejó paralizada. Mi mente intentaba procesar sus palabras mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Valeria soltó una risa cruel que llenó el silencio de la habitación. Eres mucho más fácil de lo que pensé, agregó con un tono que rebosaba desprecio. Sentí una mezcla de vergüenza, ira y un dolor tan profundo que apenas podía mantenerme de pie. Quise hablar, defenderme, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por la humillación. Regresé a casa con el corazón roto, una sensación de vacío que no podía ignorar, pero también con una determinación que nacía de mi desesperación. Sabía que no podía seguir permitiendo que este juego cruel definiera mi vida. Me senté en la mesa del comedor, rodeada de un silencio que parecía acentuar cada pensamiento en mi mente. Durante horas revisé cada detalle, reuniendo toda la evidencia que había acumulado. Mensajes cargados de insinuaciones, fotos que revelaban la naturaleza de nuestra relación prohibida, e incluso las grabaciones de seguridad que había instalado en casa por precaución, cuando los mensajes anónimos comenzaron a aparecer. Mientras organizaba cada pieza de evidencia, una mezcla de emociones me invadía. La vergüenza de mis acciones, la ira por la traición de Santiago y Valeria, y una tristeza profunda que amenazaba con consumir todo mi ser. Sin embargo, también sentía una chispa de esperanza. Este paso no solo era necesario, sino que también era la única forma de recuperar mi dignidad y poner fin a este tormento. Al amanecer, después de una noche sin dormir, me dirigí al instituto. Cada paso hacia la oficina de las autoridades era un recordatorio del peso de mis decisiones, pero también de mi resolución por corregirlas. Frente a ellos expuse la situación con toda la evidencia en mano. Mi voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, una fuerza interna me impulsaba a continuar. Admití mi error, aceptando las consecuencias que pudieran venir, pero también dejando claro el abuso de confianza y la manipulación de la que había sido víctima. Salir de esa oficina fue como quitarme un peso de encima. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, también sentía que había dado el primer paso hacia la libertad, hacia reconstruir lo que había perdido.
mi respeto propio y mi fortaleza. Las consecuencias que enfrenté fueron severas, como era de esperarse, pero también trajeron consigo una sensación inesperada de liberación. Admitir mi error ante los demás y sobre todo ante mí misma se convirtió en un acto de valentía que nunca imaginé necesitar. Cada acción que llevé a cabo para poner fin a esa etapa oscura me ayudó a recuperar algo que había olvidado, mi capacidad para tomar las riendas de mi vida. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, entendí que había permitido que el deseo y la pasión se convirtieran en nubes densas que oscurecían mi juicio. Dejé que emociones intensas tomaran el control, despojándome de mi sensatez habitual y llevándome a decisiones que me hicieron tambalear. Sin embargo, en medio de ese caos emocional también descubrí algo crucial, la posibilidad de sanar no solo de este episodio, sino también de heridas más antiguas que creía cerradas. El proceso no fue sencillo. Enfrentar la mirada de mis colegas, lidiar con los susurros y aceptar las sanciones fueron recordatorios constantes de los límites que había cruzado. Pero cada día que pasaba, sentía que una pequeña parte de mí se reconstruía. Me obligué a reflexionar profundamente sobre mis valores, mis decisiones y el rumbo que quería darle a mi vida. Entendí que aunque había perdido mucho, también gané la oportunidad de redefinirme. Recuperé la claridad que había perdido y con ella una fuerza renovada para enfrentar el futuro con la certeza de que nunca volvería a permitir que algo o alguien nublara mi esencia. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2 para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Aunque perdí mucho, también gané algo invaluable, la certeza de que nunca volvería a permitir que nadie jugara con mi vida. Este aprendizaje, aunque doloroso, se convirtió en el cimiento sobre el cual comenzaría a reconstruirme. Cada experiencia vivida, cada momento de incertidumbre y cada lágrima derramada me mostraron que dentro de mí había una fuerza que había subestimado durante mucho tiempo. Miré hacia adelante con determinación, consciente de que este era un nuevo comienzo. Decidí enfocarme en recuperar no solo mi dignidad, sino también en fortalecer las partes de mí que habían quedado debilitadas. La Mariana que había surgido de esta tormenta era más sabia, más fuerte y sobre todo, más consciente de su propio valor. Sabía que este nuevo capítulo de mi vida estaría marcado por decisiones tomadas con claridad y por un compromiso inquebrantable conmigo misma. Cada día que pasaba era una oportunidad para reafirmar mi fortaleza. Empecé a ver el futuro como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la esperanza, la resiliencia y la confianza. Sabía que no sería un camino fácil, pero también comprendía que las lecciones aprendidas me habían preparado para enfrentar cualquier adversidad que pudiera venir. En este nuevo viaje, mi dignidad y fortaleza no solo serían protagonistas, sino también las guías que iluminarían mi camino hacia una vida plena y en paz conmigo misma.